Bienvenidos a Educación 360, este espacio que inicia para hablar sobre lo que es la educación en nuestro país. ¿Nos importa realmente la educación en el Paraguay? Educación 360 será el espacio donde usted tendrá la chance de escuchar a los protagonistas y de conocer a fondo lo que implica este proceso que cambiará la educación en nuestro país. Y no solamente la educación, la vida de todos los paraguayos y paraguayas. Quédense con nosotros, en instantes desandamos Educación 360. Don Luis Ramírez, gracias por estar con nosotros. ¿Qué le pasó a la educación en el Paraguay? Gracias por la invitación, Juan Pablo. La educación hay que analizar en un contexto de lo que es un país. Nada ocurre lejos de lo que pasa en un entorno nacional, en un entorno país. No podemos tener la educación de Finlandia en la sociedad paraguaya o la educación paraguaya en la sociedad de Finlandia. Es decir, la educación es el reflejo de lo que ocurre dentro de un contexto, dentro de una cultura. Y en ese sentido hay que reconocer que la educación comenzó siendo muy restringida. Tuvimos tiempo de dictadura donde se reprimió mucho la educación, se formateó mucho la educación. Y después, en el periodo democrático, vivimos como una apertura y la necesidad de cumplir con ciertos estándares internacionales, de llegar a la cobertura, de llegar a todos, nos traicionó en la calidad. Crecimos, los maestros ingresaron, encontró la gente una oportunidad laboral en las comunidades, en las zonas rurales, volviéndose maestra. La señora de la casa vio que pudo obtener una salida laboral, incluso por encima a veces de los maridos. Ese dato no es menor, que refleja también un momento pre-reforma educativa. Totalmente. Y ahí, después en el 92, se inserta la reforma y se fortalecen estos mecanismos de un ingreso masivo de gente a la educación. ¿Qué logramos? Sí, acertamos con la, digamos, cobertura, pero a costa de la calidad, porque la formación del maestro, formar un maestro en tan poco tiempo, tiene sus límites. Sus límites en el sentido de que dependimos mucho de un formato, de un currículum muy cerrado y de una estructura donde todo estaba muy formatado de manera que pueda ser reproducida, ¿verdad? Eso produce fallas en la calidad del aprendizaje. ¿Qué falló ahí? Yo creo que falló una idea de crecimiento armónico poniendo el aprendizaje en el centro. ¿Qué queremos? Poniendo el ser humano en el centro. Es decir, no se puede enseñar lo mismo en Asunción que en Capitán Vado, que en Azapá, que en Encarnación, que en Pilar. No se puede enseñar lo mismo. Los espacios microculturales son distintos, las dinámicas, las relaciones. Entonces, le faltó adecuación al Paraguay. La pre-reforma implica también un momento de la historia que nos marcó, fue la dictadura. ¿Eso ayudó en cierta manera a tener un formato rígido y la reforma quiso abrir eso? Mira, cuando decías que falló y en este análisis que haces, esa es una de las claves. ¿Por qué? La gestión educativa sigue siendo la misma que la dictadura, no cambió. Cambiaron los currículums, cambiaron los libros, cambió un poquitito, se perfumó la educación del maestro, pero la estructura con la que se maneja la educación sigue siendo la misma, Estronita. Es más, fíjate vos, se llaman supervisores, cuando tendrían que ser técnicos pedagógicos, apoyo pedagógico, tutor pedagógico. No, hoy se habla de supervisores, o sea, el que tiene la supervisión, el que ve por encima de todos. Todavía tenemos un mecanismo muy intervencionista, de mucho control de los esquemas rígidos y poca participación pedagógica, así poca acción en la pedagogía, poco respaldo al docente, poca tutoría para su transformación en el aula verdaderamente. Utilizo la palabra transformación y usted es un actor respetado dentro de la comunidad educativa, don Luis Ramírez, y lo digo con mucha modestia también esto. Pero ¿es necesaria una transformación a fondo? Es absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque la reforma es cambiar de forma. El mundo ya cambió en todos sus componentes básicos que fueron objeto de la reforma. Por ejemplo, hoy tenemos la tecnología, y la tecnología, siempre hubo tecnología. La pizarra es una tecnología, el pizarrón de tiza, el pizarrón de... Sí, pero la tecnología de hoy trae cambios paradigmáticos.
trae cambios en la manera de pensar, trae cambios en la manera de ser y trae cambios en la manera de estar. Entonces hay que transformar todo. No nos sirve reformar nomás lo que hay. Hay que esencialmente transformar. Y la transformación, para que tenga suceso y éxito, no puede cometer el error de la reforma, que es no reformar la gestión, no transformar la gestión. Justamente, Paraguay es un país que tiene ciertas características que le cuesta aceptar las transformaciones por su historia misma, ¿no? Y hablábamos justamente cuando le hacía la pregunta sobre el tema de si la transformación es el camino. ¿Por qué cuesta entender la transformación? Y cuesta entender porque la educación no ocurre en un vacío. La educación es un motor para el desarrollo social, para el desarrollo económico, para el desarrollo ético de la convivencia. Entonces, cuando yo empiezo a tocar la educación, empiezo a tocar muchos elementos. Y el elemento más importante tiene que ver con la economía, con el desarrollo económico. Es decir, y voy a poner un ejemplo de la reforma. La reforma dijo, se acaba artes elementales, ahora se va a llamar tecnología. Muy bien, ¿qué pasó? El profesor de música hacía tecnología. ¿Qué pasó? Se daba antropología. En todo el Paraguay hay 2 antropólogos. Entonces, allá en el fondo del Paraguay, ¿quién daba antropología? Entonces, cuando uno va a reformar, tiene que tener en cuenta el factor humano, tiene que tener en cuenta el factor económico, lo que va a dejar, lo que va a mover, va a dejar a familias sin trabajo, cómo vamos a suplir eso, cómo vamos a reorganizar. Por eso, más o tan importante que el cambio curricular, que la formación del docente, es pensar en la gestión. Y ahí es donde fracasa la transformación, o cualquier intento de transformación. ¿Por qué? Porque no llega a transformar la gestión. La gestión se defiende de eso y sigue funcionando. Y aquí viene algo que para mí es lo más importante. La gestión educativa está vinculada al ejercicio político partidario. Si eso la educación paraguaya no transforma, la educación paraguaya no se va a transformar. Tenemos que romper la presencia del partidismo dentro de la política educativa. ¿El rol de la familia? Es fundamental, es fundamental. Y es fundamental porque incluso ahí hace que no progresemos, porque no distingue, no tenemos una familia que pueda exigir. El día que tengamos una sociedad que exija, vamos a tener más rápido las transformaciones. ¿Por qué? Y te pongo un ejemplo. En el interior, el papá terminó 6º grado, el hijo terminó 9º. Ya, está demasiado bien. Hombre, Emma, ya está bien, ya para qué quiere después la media. No hay exigencia, y cuando no hay exigencia no hay transformación. Paraguay está pasando por un proceso histórico importante que es el tema de la transformación educativa. Este espacio no busca edulcorar eso, sino que realmente mostrar de manera propositiva, ¿es el camino esta transformación educativa? Y es el camino, Juan, porque por varios motivos. Primero porque estamos teniendo la oportunidad de escucharnos todos los paraguayos, nos cuesta. Sí. Segundo, nos cuesta encontrarnos. Cada uno en su estaca y nos cuesta ceder. Esa es otra virtud que está teniendo ya la transformación educativa. Incluir los sectores, abrir, conversar, compartir, dialogar, construir entre todos, que fue un poco lo que pasó con la primera reforma, o la reforma del 92 en realidad. En esa reforma, si bien se hicieron las consultas, fue construida en un modelo no paraguayo, en un modelo que se trajo, incluso se desarrolló en toda América del Sur y en toda Iberoamérica, porque fue un modelo traído de España. Entonces, eso hizo que no se adapte a la realidad. Ahora con la transformación tenemos la brillante oportunidad de escuchar, de recoger, de hacer una educación que pueda responder a la necesidad de cada departamento, de cada realidad que hay dentro del Paraguay. Es una oportunidad imprescindible, extraordinaria, que no tenemos que dejar pasar. País Ramírez habló de la cuestión vinculada a la confianza, y para que realmente esto pueda tener vida hay que confiar en ella. ¿Cómo construimos esa confianza? Yo creo que, y esto es clave para la transformación, Juan Pablo, porque somos todos desconfiados los paraguayos. Sí. Y enseguida decimos, pero ¿por dónde va? ¿Por qué? Porque miramos lo que nos separa. Sin embargo, en este proceso de transformación que me tocó participar de muchos encuentros, cuando empezamos por lo que nos une,
tenemos más posibilidades de progresar, porque a los paraguayos nos unen más cosas que nos separan, solo que siempre empezamos por lo que nos separan. Entonces, a lo mejor una letra nos separa, a lo mejor una palabra nos separa, pero estamos de acuerdo en muchas cuestiones principales, primordiales y esenciales. Creo que así tenemos que operar. Sin embargo, solemos operar por lo que nos separa, entonces eso produce de entrada desconfianza. Entonces tenemos que construir este proceso en la confianza, y la confianza se da también en los liderazgos de las personas que están al frente, que van transmitiendo esa posibilidad de que todos sean escuchados y todos sean entendidos para construir un bien común, que es lo que más nos cuesta a los paraguayos. Agradeciendo mucho su tiempo con nosotros, es el primer programa de un ciclo que va a generar también el espacio de debate y discusión, esto que usted estaba diciendo, que nos hace falta, y ojalá que este espacio sea la herramienta para poder tener el conocimiento y posteriormente la discusión que se haga sobre este proceso de transformación educativa, como le estaba diciendo don Luis Ramírez. La conclusión del impacto que puede generar esto. Wow, puede ser realmente otro Paraguay. Si adecuamos la educación a las regiones, si responde a la realidad de las regiones, si hay un contacto entre la educación y el desarrollo del trabajo, si hay un contacto entre la educación y la universidad y el desarrollo posterior de las personas, podemos hacer una renovación. Paraguay puede por fin aprovechar las riquezas que tiene, la juventud de su gente, la bondad de su tierra, la capacidad de producción, la capacidad de trabajo, puesto en un marco de educación, podemos transformar realmente el país. Si perdemos este tren, ¿qué nos pasaría? El atraso total, y vamos a estar resignando la posibilidad de ser una nación competitiva. Vamos a ser siempre un furgón de cola, vamos a ser siempre mano de obra barata para el mundo. Don Luis Ramírez, gracias por su tiempo. Un placer. Nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos con más aquí de Educación 360. Don Oscar Charotti, gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias por la invitación, Juan Pablo. ¿Qué le pasó a la educación en el Paraguay? Bueno, la verdad que arrastramos una profunda crisis y deudas históricas, al menos desde el punto de vista de estos tiempos de gestión democrática. Sí. Si bien es cierto, el sistema educativo ha logrado una enorme expansión en estos últimos 30 años de gestión, lo cual permitió la inclusión de millones de niños, niñas y jóvenes al sistema educativo nacional. La gran deuda ha sido la calidad en cuanto a aprendizajes, la equidad y la eficiencia del sistema educativo. ¿La reforma fue un fracaso? Yo no me animaría a decir que ha sido un fracaso. Creo que es lo que se necesitaba en aquel momento. Tuvo una gran convergencia política. Sin duda alguna, en aquel proceso, o para aquel proceso de reforma, realmente había un gran convencimiento de toda la sociedad en que la educación era el camino para construir una sociedad distinta, democrática y participativa. Salíamos de la dictadura. Salíamos de la dictadura, exactamente, y justamente lo que te decía. Entonces, en ese sentido, como que la élite nacional dio cuenta de que la educación era el camino para construir una sociedad distinta que garantice un proceso de participación y una sostenibilidad democrática a lo largo del tiempo. Veníamos de una educación muy autoritaria. No solamente autoritaria, también elitista, me animo a decir. Las tasas de inclusión en la época de los 90 no alcanzaban siquiera el 20% de la población total. Quiere decir que una pequeña élite realmente tenía un acceso a un sistema educativo, y que fue lo que efectivamente logró incluir este proceso enorme de expansión educativa que se ha dado a lo largo de estos últimos 30 años. Ahora, hay muchos nostálgicos de esa forma de educación. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo no quiero ser muy cuantitativista con respecto al tema de los datos, pero esta expansión te permite que efectivamente dar cuenta de que el sistema educativo se ha democratizado y ha logrado la inclusión de muchísimas personas a lo largo del tiempo. Por supuesto, en aquel sistema mucho más elitista era mucho más fácil garantizar calidad educativa para los pocos que recibían efectivamente aquel servicio. La educación como derecho trae consigo justamente estos desafíos de garantizar como resultado de esta enorme expansión estándares de calidad a lo ancho y largo de todo el país, que es lo que nos hemos logrado hacer en estos últimos Oscar, 30 años. Venimos mencionando también en este año 2022 que cumplimos 30 años de nuestra Carta Magna. Dentro de la Carta Magna del 92 se asegura la educación para todos y todas los paraguayos, ¿no? ¿Crees que se cumplió con ese cometido? Creo que hay una gran diferencia entre garantizar la educación como un derecho humano, irrenunciable y no solamente habilitante
serie de demás derechos, Sí. hay una gran diferencia entre garantizar y asegurar. Yo creo que justamente lo que no hemos podido lograr como nación es asegurar esa garantía al derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes de este país. ¿Y qué pasó? Bueno, muchas cosas pasaron, ¿verdad? Desde el 90 y lo que fue la última reforma, si bien es cierto, un proceso que de alguna u otra forma visibilizaba el desarrollo de políticas mucho más pertinentes y relevantes para las circunstancias de nuestro país. Yo creo que el gran déficit fue el proceso de implementación, fue garantizar de que ese proceso continúe a lo largo de los años, que quieras o no es una característica que se ha dado a lo largo de estos últimos 30 años de gestión democrática muy claramente visible en el sector educativo, un sector educativo sumergido en una dinámica del cambio e interrupción permanente. Hemos tenido prácticamente un ministro cada 1.5 años, donde cada uno de los ministros viene con su propia idea de lo que el sistema educativo necesita y con esa visión, esa filosofía de refundar un sistema educativo cada tanto desde la centralidad del Ministerio de Educación y Ciencia, que es claramente imposible. ¿Hay que despolitizar la educación? Yo creo que la educación en sí es política pura. Lo que sí creo que la educación requiere es despartidizarla desde el punto de vista de su gestión, ¿cierto? Requiere desarrollar y crear una serie de condiciones de manera tal a brindar uno de los principios básicos de cualquier política educativa, que es la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Y para lograr sostenibilidad en las políticas educativas se requieren instituciones con capacidades de lograr eso. Ese dato que aportó de 1.5 ministros por año. Un ministro cada 1.5 años. Ahí está, me corrigió el dato, porque realmente es impactante eso. Quiere decir que es casi imposible sostener. No necesariamente, yo creo que lo que tenemos que lograr garantizar es establecer políticas educativas como políticas de Estado. Que cada ministro venga a participar y poner su grano de arena en el marco de un proceso de desarrollo y consolidación de estas políticas educativas, que es lo que no logramos realmente hacer a lo largo de estos tiempos. Y ahí justamente va la siguiente pregunta de este diálogo que estamos manteniendo. Desde su mirada como actor de la educación, porque usted es un actor de la educación en el proceso que vienen desarrollando desde Juntos hace muchísimo tiempo, con investigaciones, análisis, estadísticas, también propuestas puntuales al sistema educativo paraguayo. ¿Es necesaria una transformación? Sin duda que es necesaria una transformación. Transformación, cambio, innovación, pero asimismo también esta dinámica nos da cuenta de que no necesariamente o no simplemente es necesaria una transformación. Hay muchas cosas que necesitan continuidad y que justamente por falta de continuidad no hemos logrado consolidarlas a lo largo del tiempo. Que se hicieron bien, pero que se hicieron bien y no se han sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, sin duda alguna hay cuestiones que necesitamos transformar, hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que tenemos que innovar de la manera de cómo lo estamos haciendo, pero también hay muchísimas cosas que tenemos que sostenerlas a lo largo del tiempo. La transformación educativa es el camino, entiéndase este proyecto que estamos también viviendo como país, que se está como que comunicando, socializando, llegando a acuerdos. ¿Ese es el camino? Yo creo que todo proceso, si bien es perfectible, yo creo que la transformación educativa es un vehículo, o el proyecto de transformación educativa es una oportunidad y un vehículo sumamente importante para llevar adelante cambios, transformaciones, innovaciones que el sistema educativo necesita. Realmente las expectativas son enormes. Estamos muy esperanzados que con lo que este proceso efectivamente puede arrojar a lo que la educación paraguaya necesita. Don Oscar Chorotti, ustedes han aportado un comunicado de hace un tiempo a esta parte, ¿no? De un tiempo a esta parte. El core central, la idea central de ese comunicado, ¿cuál es? Bueno, nosotros hemos aportado muchas cosas realmente a este proceso de transformación educativa. En el 2018 ya, cuando se estaba empezando a gestar este proceso Juntos por la Educación, aportó unas propuestas para la gobernanza y agenda educativa, que básicamente era un proceso que veníamos sosteniendo desde Juntos y con participación de una diversidad enorme de actores, entre ellos el propio Ministerio de Educación y Ciencias, la Organización de Estados Iberoamericanos y especialistas de todos los sectores. Aportamos una visión de propuestas para la gobernanza y agenda educativa donde básicamente dábamos cuenta que los desafíos no solamente están en el ámbito temático o de políticas, como muchas veces el Ministerio los menciona, sustantivas para mejorar la educación. En el 2019, Juntos por la Educación también aportó lo que es el análisis del financiamiento público de la educación. Quieras o no, todas estas políticas de cambio, transformación, innovación,
convergen en lo que es la política de financiamiento público, donde efectivamente no hemos visto a lo largo de estos últimos años señales de cambio o transformación en ese ámbito y que realmente nos permiten ver de que estos procesos no necesariamente están avanzando en la medida de lo que los cambios requieren. Y por último también, y específicamente en función a ese pedido del Ministerio, en base a la publicación de estos 8 o 9 preceptos que arrojaban, digamos, esta primera fase, sí, Juntos hizo unos aportes específicamente con una visión, si bien crítica, pero también constructiva de lo que creemos que hace falta. Es el propósito de este espacio, también generar espacio de crítica, porque todo lleva a un proceso también de aprendizaje con esas críticas. Ahora bien, un actor importante en este proceso es la familia. Para Juntos, ¿cómo ven ustedes la familia dentro de lo que es transformación educativa? Fundamental, fundamental. Y permitime hacerte una comparación tal vez un poco burda. Cuando muchas veces analizamos a nivel nacional cuáles son las políticas públicas que funcionan, damos cuenta que mayoritariamente, y coincidimos, que las políticas macroeconómicas han tenido realmente una gran sostenibilidad y alto impacto en sostener, digamos, el valor de nuestra moneda, la inflación a lo largo de décadas. ¿Verdad? El ejemplo inmediato es el guaraní, es una de las monedas más antiguas de todo el continente, tiene más de 70 años, creo, aproximadamente. Y eso de alguna u otra forma nos llama a preguntarnos, bueno, ¿qué sucedió en el ente rector de la política macroeconómica que no necesariamente ha sucedido para con el ente rector o la comunidad en lo que refiere a la política educativa? Por otra parte, ese Banco Central del Paraguay como ente rector ha invertido en el desarrollo profesional de su gente. Dos elementos básicos que no se ha dado en el sistema educativo. Hoy las familias no necesariamente estamos, los padres de familia no estamos organizados, no estamos representados y no tenemos realmente poder para poder participar de los procesos, no solamente de formulación, sino de gestión de políticas públicas. Y el otro actor fundamental, le pido brevedad porque ya nos estamos quedando sin tiempo, es el docente. Como elemento que debe acoplarse a la familia, ¿no? Fundamental. Hay una famosa frase que refiere de que el techo de la calidad educativa de un país depende de la calidad de sus docentes, que requiere un proceso de cambio, transformación e innovación urgente. Por último, don Oscar Charotti, y agradeciendo su tiempo, la conclusión del impacto que se va a lograr con esta causa nacional llamada transformación educativa. Nuestras expectativas son enormes. Nuestras expectativas son enormes. Realmente esperamos que los aportes del proceso de transformación educativa realmente permitan coadyuvar el desarrollo de políticas, la instalación y la consolidación de políticas educativas a nivel nacional, de manera tal de que no solamente acotar estos rezagos en la inclusión, mejorar el aprendizaje de los estudiantes y garantizar el derecho a la garantía de los 12 años de educación en todos los niños y niñas de este país. Gracias por su tiempo. Gracias, Juan Pablo. Hacemos una pausa, enseguida estamos con más aquí en Educación 360. Gracias por seguir con nosotros, estamos en Educación 360. A continuación compartimos con ustedes el editorial a cargo de la Coordinadora General del Proyecto Transformación Educativa, la señora Rocío Robledo. El Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 debe convertirse en una política de Estado que trascienda este gobierno, el próximo y el siguiente. Una política que sea multisectorial y bien articulada. Nuestros resultados educativos dependen de que todos los paraguayos asumamos efectivamente a la educación como compromiso de todos. Basamos nuestra propuesta en valores y en aspectos que hacen a la cultura paraguaya, su historia, la sociedad democrática que sostenemos, la familia, la soberanía y una vida comunitaria y solidaria. Nos brindamos a una audiencia que constituyen las comunidades de aprendizaje de todo el país, en alianza con varios sectores, maestros, alumnos, padres de familia, iglesias, instituciones públicas y sociedad civil. Brindamos una oferta de 8 políticas y 29 líneas estratégicas a consideración de la ciudadanía y que queremos discutir y acordar con todos para llegar con un pacto social de la educación que nos permita desarrollarnos integralmente como país y desarrollar a toda la población integralmente como personas y ciudadanos de bien.
Todas las semanas estaremos con ustedes compartiendo los detalles del proyecto Transformación Educativa, aquí en este espacio que se llama Educación 360, con los actores, con los datos más actualizados y con todo lo relacionado a lo que usted tiene que manejar para entender lo que significa el proceso a nivel país de transformación educativa. Les esperamos la próxima y, por supuesto, entienda que la educación es importante.